Israel acabará en cenizas y en desolación. Alerta el líder de Hezbollah. ¿Cómo y por qué pasaría esto? Ahora se lo digo. Pero antes, le recuerdo no perder de vista los planes siniestros del poder en las sombras de apoderarse de Oriente Medio. Una meta económica, geográfica, política, petróleo, vías de comunicación, energía y hasta una meta mística, profética. Una ambición que para una élite valdría la pena arriesgar la vida incluso de la humanidad por conseguir su deseo. El Líbano advierte, Irán no se toca, Israel en la mira y Donald Trump bajo amenaza. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde el foco rojo del planeta, desde el lugar de la noticia, desde Oriente Medio, detrás de la razón. Advertimos a Israel que ni siquiera piensa en entrar en un nuevo conflicto con el Líbano. Los israelíes serán testigos de la derrota total de su ejército si vuelven a agredir a nuestro país. La advertencia de Nasrallah se realiza pese a que Israel cuenta con la cúpula de hierro, uno de los sistemas antiaéreos más sofisticados del mundo. Estos son los misiles y cohetes de Hezbollah del Líbano. Su líder, Hassan Nasrallah, asegura que tiene un arsenal de más de 150.000 misiles suficientes para borrar a Israel. Una nueva guerra contra el Líbano explotaría toda la región debido a las posturas del eje de la resistencia. El secretario general de Hezbollah afirmó que la guerra del 2006 de Israel contra el Líbano, la llamada guerra de los 33 días, fue en realidad un plan de Estados Unidos para construir un nuevo mapa de Oriente Medio y dominarlo. La guerra que se lanzó contra el Líbano en julio del año 2006 no fue una guerra israelí. Israel fue una herramienta para implementar esa contienda. La guerra lanzada contra el Líbano ha tenido el objetivo de crear un nuevo Oriente Medio, una guerra que complemente la invasión estadounidense contra Afganistán e Irak. A las declaraciones de hoy, Israel no tardó en reaccionar. No estamos impresionados por las amenazas de Nasrallah. Él sabe muy bien por qué hace su discurso desde las profundidades de su búnker. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. En realidad, la guerra duró 34 días. El 12 de julio de 2006, Israel atacó el sur del Líbano. La guerra terminó en una tregua mediada por la ONU sin que Israel alcanzara sus objetivos. 13 años después, los israelíes saben muy bien en su conciencia. En sus investigaciones dicen que Israel es más débil que la tela de una araña. Pues ahí están los hechos para que sea nuestro punto de partida. Muchísimas gracias. Gracias, por aquí anda como un ratón moviéndose. Sí, es un ratón que nos vino a visitar. Ahí está el ruido. Bueno, Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional en San Sebastián. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer, como siempre, recibirte. Y Daniel Lobato, periodista en Madrid. Gracias a los dos. Gracias, como usted sabe siempre, pues a usted, porque usted está detrás de los monitores, detrás de sus pantallas, de sus teléfonos, en las redes sociales. Gracias a todos ustedes. Daniel, Iñaki, tenemos muchas respuestas. Sé que es imposible porque ustedes saben mucho, pero pues ahí sí pueden hacer algo para las respuestas cortas. Daniel, comienzo contigo. Después del discurso de Nasrallah, aparece en todos los periódicos del mundo que Hezbollah podría destruir totalmente al ejército de Israel y a Israel entero. Pregunta, ¿Nasrallah lo dijo como retórica o es esto posible? Daniel. Buenas tardes, buenas noches, Roberto, y a toda la audiencia desde Madrid.
Bueno, estaban celebrando la derrota de Israel de 2006 y hay que recordar que en 2006 Hezbollah fue cada día como táctica defensiva, pero a la vez como aviso, cada día iba enviando misiles a más y más y más profundidad de la Palestina ocupada. Había una frase que se utilizaba en aquellos días que se venía a decir Haifa y más allá, es decir, que Hezbollah tenía capacidad ya entonces para alcanzar, como así fue al cabo de los 30 días, alcanzar los alrededores de Tel Aviv. En concreto un misil que cayó a 4 kilómetros de Tel Aviv. En ese momento, y no por la presión internacional ni por la mediación internacional o árabe, etcétera, en ese momento Israel dio por finalizada la agresión al Líbano. Esto estamos hablando de 2006. 13 años después hemos comprobado que Hezbollah tiene una experiencia de guerra en Siria, tiene una capacidad tecnológica, no solo Hezbollah, estamos viendo a Ansarollah también en Yemen con misiles balísticos, antibuques, etcétera, pero especialmente Hezbollah estamos hablando de que tiene una capacidad incluso aeronáutica en drones, sistemas de drones, etcétera, una capacidad bueno, que está por descubrir, pero que es infinitamente superior a la de 2006, con misiles que alcanzan toda la Palestina invadida, más allá del Mar Rojo, con lo cual todo el Estado sionista está bajo amenaza de Hezbollah en caso de querer agredir al Líbano y a Hezbollah. Bien, Iñaki, quiere decir que todo este alarde de armas y defensa de alta tecnología que hace Israel, pues no es suficiente, ¿no?, para derrotar a Hezbollah, como dice el primer ministro. No, no es suficiente porque, aparte de lo que ha explicado el compañero, también hay otra razón de fondo, que es lo que le da fuerza a Hezbollah como prácticamente la única organización del Líbano estructurada, disciplinada, unificada, con recursos no solamente militares, no solamente económicos, también con recursos sociales y políticos. ¿Por qué digo esto último? Todos sabemos que una guerra, independientemente de la forma de la guerra, una guerra se sustenta en última instancia en la base productiva, en la base económica y en la base de apoyo social que tiene, ¿no? Aquí podríamos hablar del problema de la energía y la guerra, energía material y simbólica, ¿no? En estos momentos Líbano es un país roto. Es un país que ocupa el 138 sobre 180 países del mundo, el 138 país del mundo en corrupción. Más del 30% de la población de Líbano está bajo pobreza y un 50% está en una situación muy precaria. El Líbano tiene el 150% de deuda del PIB. Es un país que no se agarra excepto por el tráfico de blanqueo de dinero, de limpiaje de dinero. Es una especie de puerto de corrupción con respecto a Europa y todo lo que viene de Oriente Medio, de África y de Asia con respecto a Europa. Esa es la base real. Sobre esa base real, y Hezbollah tiene un poder enorme en el plano militar, pero también tiene, y yo creo que este es el factor histórico, también tiene una base real básica de que es la única fuerza que en estos momentos puede intentar vertebrar Líbano y, desde luego, y concluyo, pues es la única fuerza que puede impedir, por su legitimidad, independientemente de otros valores, por su limpieza, por su combate diario contra la corrupción y contra el desmantelamiento del Líbano, la única fuerza que puede impedir que el Líbano sea convertido en un Batustán de Israel y de los Estados Unidos. A medio y a largo plazo, esta es una fuerza histórica para Hezbollah que no tiene ni Israel, ni Estados Unidos, ni tiene Arabia Saudí. Bien. Daniel, Hezbollah revela que tiene por lo menos 150.000 misiles, de hecho el dato lo acepta Israel, y que es mucho más poderoso, dice Nasrallah, que en la guerra del 2006, como tú decías. ¿Cómo Hezbollah se hizo de ese armamento y de ese poder, por favor? Bueno, a través de una sólida estrategia de alianzas regionales, eso está claro. Si algo
ha demostrado estas décadas es que Occidente lleva una guerra global contra Oriente Medio desde hace 100, desde hace 80, desde hace 70 años, desde hace 40, especialmente con la invasión y colonización de Palestina como cáncer, pero a partir de ahí pues todos recordamos pues el golpe de estado en Persia contra Mossadegh, o la invasión de Irak, las sucesivas guerras contra Irak, la invasión de Libia, la destrucción de Libia, la guerra de Siria, ese nuevo Oriente Medio. Entonces, si algo se ha manifestado eficaz contra esa guerra de 100 años contra Oriente Medio por parte de Occidente es la estrategia marcada de alianzas regionales, alianzas sólidas regionales que lidera Irán, pero que hay distintos actores que están en ese eje de resistencia, como es especialmente Hezbollah, como es también la resistencia palestina en sus múltiples facciones, como es también Siria en este caso y Yemen y otros actores que obviamente están buscando un fortalecimiento tanto de ellos mismos como de sus colegas, camaradas en la zona, en la resistencia. Entonces, bueno, ese armamento hay que tener en cuenta que el tráfico de armas es uno de los 3 grandes negocios del planeta. Al final las armas se consiguen de distinta forma y Hezbollah en este caso, pues junto con Irán, junto con otros actores regionales, están haciendo muy bien en armarse y en definitiva evidenciar que está derrotado el Estado sionista a la hora de agredir, porque estando en campaña electoral, doble campaña electoral este año, como va a estar Netanyahu en primavera y ahora en octubre, lo normal es que ya hubiera hecho algún tipo de agresión, especialmente en el sur, ante Gaza, y agresión al norte después de 13 años. Algunos militares israelíes ya lo habían exigido. Tenemos que iniciar una guerra en el norte y en el sur. Y no se han atrevido. Y no se han atrevido porque es un reconocimiento explícito de la fortaleza militar de Hezbollah. Bien. Iñaki, a ver, la reacción de Israel. Israel reacciona al discurso de Hezbollah. Netanyahu contesta que pues no le preocupa lo que dice Hezbollah, Nasrallah. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, como siempre tenemos dos formas de análisis, ¿no? Uno es la forma de las declaraciones propagandísticas de los líderes del imperialismo, como bien se ha comentado, atrapados, el caso de Netanyahu, por una corrupción que posiblemente, si no gana las elecciones, puede acabar con él y con su grupo en la cárcel. Y otra cosa es las declaraciones de quienes se mueven en el plano de una situación real, en el plano de un conocimiento bastante sólido del suelo que pisan, ¿no? Yo creo que esta es la razón que tiene en este caso Hezbollah, ¿no? Las declaraciones de Netanyahu responden a la necesidad de lo que se suele decir una hormiga atemorizada, ¿no? Tiene halcones interiormente dentro de Israel que propugnan una guerra desesperada en estos momentos porque saben que el tiempo va en contra de ellos por un montón de razones que no podemos considerar ahora, ¿no? Entonces es como una lucha entre halcones cobardes y valientes en el sentido de valentía del opresor, del atacante injusto, que propugnan que cuanto antes ataquen más posibilidades tendrán de al menos arrancar algo, ¿no? Pero Netanyahu está cogido, como hemos comentado, ¿no? En el caso de Hezbollah también tienen a su favor digamos el transcurso del tiempo, ¿no? Y sobre todo tienen a su favor el hecho de que se está desmoronando poco a poco y hay ya una situación de múltiples frentes del padre de Netanyahu, el padre fáctico que es Estados Unidos y una gran parte de Europa o Europa en su conjunto, ¿no? Todo esto quita valor a las declaraciones de Netanyahu, pero desgraciadamente da valor y refuerza las declaraciones y los intereses militaristas no solamente de los halcones israelitas, sino también del sector de Estados Unidos que quiere cuanto antes, sin perder más tiempo, llevar al mundo a un conflicto, a una serie de conflictos regionales, que les permitan más adelante estar en condiciones de conflictos mayores, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que se está discutiendo en Israel es por qué no optan, si por el sector más duro
futuro de los Estados Unidos para preparar una serie de conflictos regionales inmediatos que garanticen las posibilidades de conflictos posteriores más devastadores, o por aquellos que están esperando los resultados electorales para ver si evitan la cárcel. Bien, a ver, Daniel, pues Iñaki ya te puso el balón. Nasrallah alertó de una cuestión muy delicada: un conflicto con Hezbollah explotaría toda la región. Esto sería una guerra multinacional. Dame tu análisis, David. Claro, es que todo forma parte de un universo de múltiples dimensiones, como está diciendo Iñaki. Esto hay que entenderlo en un contexto, primero, de pérdida de hegemonía y de declive del tándem de los dos hermanos gemelos, Estados Unidos e Israel. Estamos en un momento ya en el cual su máximo auge pasó, el declive. El Estado sionista colapsará en unas décadas, está por ver en cuántas, pero colapsará como la Sudáfrica del apartheid finalmente. Pero en todo caso, y aunque estén en ese declive y estemos en un contexto de agresión, por ejemplo, contra Irán, con múltiples dimensiones, especialmente contra el Estado persa directamente, pero también en otra dimensión, que es intentar debilitar al Estado persa en esas alianzas sólidas regionales con otros actores estatales o no estatales. Entre los actores estatales pues tenemos el gobierno sirio, pero entre los actores no estatales fuertemente aliados de Irán tenemos a Hezbollah, tenemos a Ansarullah, tenemos otros, de nuevo Hamas, por ejemplo, que se ha unido de nuevo a esa alianza de resistencia, parece, ¿no? Entonces, claro, si quieres debilitar a tu enemigo, Estados Unidos e Israel han demostrado que contra Irán no pueden hacer nada. Han hecho un teatro esperpéntico, incluso con el tema del último petrolero, con el dron derribado por Irán, han demostrado su vulnerabilidad, con el portaaviones Kennedy retirándose del Golfo Pérsico ante el temor de ser hundido por un misil iraní. Entonces, el ataque directo contra Irán, de momento, no se queda más que en teatro y esperpento, y van a volver a ver si entre las alianzas regionales de Irán las pueden debilitar. Esto vendría a ser Hezbollah, vendría a ser un ataque contra Gaza, en Yemen profundizar esa guerra, o en Siria veremos qué pasa con las tropas norteamericanas en coalición con las israelíes atacando a tropas iraníes o Hezbollah en este caso, ¿no? Habrá que ver en esos espacios. En todo caso, y estando en un contexto de declive del imperio estadounidense e israelí en Oriente Medio, no hay que desestimar que, por supuesto, tiene una capacidad trágica el imperio de hacer un enorme daño. Estamos en una era del botón nuclear, por supuesto, y Israel es una potencia nuclear ilegal en medio de Oriente Medio, y tienen mucha capacidad de un enorme poder de destrucción, y como decía Iñaki, habrá que ver en qué momento podrían activar ese botón de la locura y de la destrucción masiva, o no, ver qué fuerzas interiores están ahí en correlación en estos países, en estos estados agresores, que sujeten esa tendencia a la masacre colectiva en Oriente Medio. Pero ese es un poco el contexto en el que se mueve toda esta amenaza a Líbano, a Hezbollah, a Gaza, etcétera. Es el eje central de la agresión a Irán y sus alianzas. Bien, pues eso que dice suena muy peligroso, ¿no, Daniel? O sea, el ratón, cuando se sienta acorralado, podría apretar ese botón. Vayamos más al fondo de esto, Iñaki, de la esencia. Según Nasrallah, todo esto que vemos se remonta por lo menos a la guerra del 2006 y más atrás. Como decía Daniel, se remonta a la ambición de Estados Unidos de reordenar el mapa y de construir un nuevo Oriente Medio para dominarlo todo. Nasrallah dijo que en la guerra de los 33 días, en 2006, fue derrocada esta intención. Yo te pregunto a ti, Iñaki, ¿Estados Unidos fue derrotado en su idea? ¿Ya abandonó la idea de un nuevo Oriente Medio? ¿Está derrotado y ya no hay peligro? ¿O sigue con su idea y no está derrotado? ¿Y para qué quiere apropiarse de todo Oriente Medio? Por favor. Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta nos lleva inmediatamente a caracterizar la situación y la crudeza de la crisis en la que se encuentra la civilización occidental, que en estos momentos está bajo la dirección de Estados Unidos. Y yo por eso he empezado explicando la importancia que tiene que los pueblos que se enfrentan a Occidente tengan una estructura
estructura social, tengan una base comunitaria, tengan una capacidad, etcétera, y en este sentido el poder que tiene Hezbollah frente a la podredumbre del Estado de Líbano. Recordemos que Líbano era caracterizada como la Suiza de Europa. Eso se nos ha olvidado. En los años 50 el Líbano era la Suiza de Europa. En estos momentos Europa no es nada. La civilización europea se está desplomando y junto con ella la civilización norteamericana va para abajo. Yo creo que aquí está el secreto del problema. Entonces hay una ofensiva general de esta civilización para recomponer su poder a nivel mundial, que no solamente es una ofensiva militar, sino, como se ha comentado antes en la introducción, también una ofensiva simbólica. Reordenar, controlar, balcanizar, poseer Oriente Medio para Europa y para Norteamérica, para la burguesía europea y norteamericana sería, en el plano no solamente simbólico, sino también en el plano material, llegar a tener el poder omnívoro, el poder absoluto que tenían en el siglo XV y en el siglo XVI. Para eso empezaron las cruzadas. Las cruzadas empezaron para apoderarse de Oriente Medio, para insuflar en una Edad Media moribunda, insuflar las enormes riquezas de Oriente Medio, toda una potencia que había resistido al Imperio Mogol. Los europeos intentaron quedársela. A partir de ahí no han parado, no hemos parado, porque también me corresponde un poco de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que está pasando ahora es un paso más en un esfuerzo desesperado de la civilización occidental para mantener ese poder en la actual crisis de civilización. Y aquí está el núcleo realmente del problema. Y frente a eso se enfrentan a pueblos, en este caso en el Líbano, donde un colectivo está demostrando, Hezbollah está demostrando la capacidad de atraer sectores. Hezbollah no solamente es un movimiento chií, también sectores cristianos, también sectores musulmanes, de otras creencias musulmanas, sectores laicos se están acercando a Hezbollah, y esto es lo que teme Occidente. Y por tanto aquí está gran parte del plano simbólico material de este conflicto. Y si en estos momentos fracasan, harán lo imposible dentro de un futuro de readecuar las estrategias adecuadas para buscar otra forma de llegar a poseer, digamos, los secretos, podríamos decirlo, pues del libro sagrado. Bien, oye, Iñaki, pero ¿cómo será esa zona Israel-Palestina, ese enfrentamiento, ese conflicto, cuando las estadísticas demuestran dos cosas? ¿Cómo será esa zona, te pregunto, en 50 años? Que la población palestina está creciendo mucho más rápido que la israelí, y dos, que la sociedad israelí, sobre todo los millennials, pues están cada vez menos interesados en una guerra, no les gusta absolutamente nada de la nacionalidad ni el patriotismo, cada vez son más ateos y cada vez están más interesados en la tecnología. Iñaki, respóndeme rápido porque tengo que pasar con Daniel. 2 segundos. Primero, Kissinger ya dijo que sobraban millones de palestinos, lo dijo hace mucho tiempo. Y el capitalismo, hemos visto que Estados Unidos el capitalismo no tiene ningún problema en liquidar seres humanos. Segundo, que los millennials israelitas digan lo que quieran. Occidente tiene capacidad y tendrá más capacidad en su tiempo a la desesperada de surtir de armas mortíferas que necesiten pocos soldados efectivos, o los encuentran en toda la mafia oculta de ejércitos privados, de ejércitos narcocapitalistas, de ejércitos corruptos, etcétera. Al fin y al cabo, Israel es pequeño, Palestina es pequeño, y están demostrando que pueden y tienen capacidad para crear ejércitos mercenarios recurriendo al dólar, recurriendo al euro. Bien, gracias, Iñaki. Nos vamos, Daniel. Nasrallah reiteró todo el apoyo a Irán, advirtiendo a los Estados Unidos que ni se atreva a tocarlo. Esta es una pregunta de dos sentidos y es muy delicada. Daniel, el canciller de Irán hace unos días dijo que Estados Unidos está atacando a Irán y que da lo mismo si es guerra económica o militar. Es guerra y que está matando a muchos iraníes enfermos que necesitan medicinas y no pueden comprarlas por las sanciones. ¿Cómo Hezbollah podría ayudar a Irán a que Estados Unidos deje de atacar a Irán? ¿Y qué está haciendo Irán para frenar a Estados Unidos en esta guerra, como dice el canciller iraní?
Había un hilo en Twitter de un padre iraní que estaba desesperado buscando un medicamento contra un tumor de su hijo y no lo pudo encontrar y al final acabó falleciendo el hijo. Es tremendo y, como dice Sharif, esto es una guerra. Todas las guerras tienen distintas dimensiones y la económica es una de ellas. No tiene por qué ser la militar. Estados Unidos inició hace mucho tiempo ya la guerra, volvió a reiniciarla con las sanciones, saliéndose ilegalmente del tratado nuclear, y por supuesto Hezbollah acudirá al llamado de su alianza regional de los pueblos, como decía Iñaki, pues por ejemplo atacando a ese cáncer occidental que es que está situado en la Palestina invadida, que se llama Israel, ¿no? Desde luego ahora mismo la tenaza de Israel, Estados Unidos, está más maniatada que nunca. Ya he dicho que aún así hay riesgo, pero está más maniatada porque cualquier movimiento de fichas de dominó hacia uno u otro actor, Hezbollah, Irán, Hamas, puede desencadenar una respuesta de los aliados en otro punto geográfico de Oriente Medio, y por tanto cualquiera de ellos puede ser atacado, Estados Unidos, Israel por otros frentes, y no lo tienen nada claro el cómo sobreponerse a esa respuesta múltiple de esa alianza regional contra el imperio. Gracias, Daniel, un momento muy delicado. Gracias, Iñaki, un abrazo. Gracias. Mañana vámonos a la película de piratas, no del Caribe, piratas reales, de la realeza, una película que no quiere ver la reina Isabel de Inglaterra, del Reino Unido, y muchos racistas en Londres. ¿De qué película le estoy hablando? De una de la vida real. Es la historia del petrolero Grace 1, que quisieron incautar, pero que se les fue de las manos. El petrolero iraní. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué Donald Trump fue ignorado? Mañana aquí en Detrás de la Razón. Por cierto, como le he venido diciendo, me desapareceré más de un mes por una cirugía que tendré en México. Ya me voy en unos días, pero regreso con más. Buenas noches.